Bueno, entonces aquí tenemos más o menos enfocado lo que son ámbitos de la economía. En esto de los ámbitos de la economía, básicamente vamos a responder a unos interrogantes. Los ámbitos de la economía, primeramente vamos a entender qué es un ámbito. Un ámbito es un espacio donde algo se desarrolla. ¿Y qué es lo que se va a desarrollar? Justamente los objetivos que se buscan desarrollar en ese espacio. En el caso de la economía tiene sus objetivos. Recordemos bien el concepto de economía. No se nos olvide que la economía trata de la producción, distribución, consumo, reparto de bienes y servicios. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver en qué ámbito se desarrolla la economía. Justamente en la producción, en la distribución, en el consumo y comercio de bienes y servicios. Entonces la economía se pregunta, ¿qué y cuánto producir? Porque la economía no es que va a venir y va a la zumba marumba a hacer las cosas. No, es el quehacer de un administrador. ¿Qué y cuánto producir? Para eso la economía ve qué recursos son los que tiene, qué materiales tiene, cuál es el espacio geográfico que tiene. En el caso de Nicaragua, por lo menos la economía tiene que ver qué recursos hay en Nicaragua. Recursos materiales, recursos económicos, recursos, fondos también. ¿Cuánto vamos a producir? Ahí se tiene que ver también la cantidad de demanda y de población que hay en un lugar. ¿De qué manera lo vamos a producir? ¿Cómo vamos a producir? Que es otra pregunta que se hace en la economía. ¿Cómo producir? ¿Qué elementos se van a tomar en cuenta para la producción? ¿Qué cosas vamos a usar? De eso trata también, ese es otro ámbito de la economía. Respondiéndose esa pregunta, para llegar a la siguiente, ¿para quién hay que producir? Para las mismas necesidades que demanda la población. ¿Y por qué se hacen estas preguntas? ¿Por qué? Porque la economía busca ¿qué cosa? Busca un crecimiento económico. Justamente para eso, la economía se hace estas tres preguntas. ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Ahí tiene que ver la economía. ¿Qué recursos tiene? ¿Cuántos ingresos hay? ¿Cuántos ingresos se quiere lograr? ¿Con cuánto dinero se cuenta? ¿Con cuántos fondos se cuenta? ¿Con cuánto recurso material se cuenta? ¿Con cuánta mano de obra se cuenta? ¿Cuáles son las características comerciales de ese lugar? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Con qué objetivo? Para lograr un crecimiento económico. Y una vez que se esté logrando ese crecimiento económico, aquí viene otro reto, que es la estabilidad de la economía. Eso es lo que se quiere, lograr una estabilidad que funciona, donde la economía trabaja, donde la economía logra sus objetivos. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cómo se desarrolla la economía, cómo se desarrollan los ámbitos de la economía, ustedes explicarían esto. No solamente poner qué producir, cómo producir, para qué producir, crecimiento económico y estabilidad económica. No, ustedes tienen que explicar que la economía tiene sus objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Entre erradicar la pobreza, un crecimiento económico y una estabilidad económica. Pero para lograr ese crecimiento económico y esa estabilidad económica, la economía siempre se pregunta, ¿qué vamos a producir? ¿Cuánto vamos a producir? ¿De qué manera lo vamos a producir? Observa los recursos, observa lo que tiene. ¿Para quiénes vamos a producir? Se ven las necesidades de a esos quienes les vamos a distribuir lo que se produce. Y solo así podemos tener un crecimiento y una estabilidad. Muy bien, vamos a pasar a otro tema que también es muy importante, porque esto sobre los ámbitos de la economía, prácticamente ahí estamos hablando del quehacer de la economía. ¿De qué trata la economía? ¿Qué es lo que hace? Recuerden muy bien que la economía trata de la producción, distribución, consumo y reparto de bienes y servicios. Eso no hay que perderlo de vista. Y recuerden que la economía es una ciencia, por eso la economía estudia todas esas áreas. La economía no solamente es una consejera, la economía analiza la situación y la realidad social, geográfica, política, hasta psicológica, demográfica de toda una sociedad para que pueda hacer un estudio más exhaustivo y óptimo. Y como la economía tiene que ver muchos campos, se divide de diferentes maneras. Hay muchas ramas de la economía, pero básicamente hay dos ramas, dos vertientes importantes en las que la economía se divide para hablar de la división de la economía. Entonces, ¿cuáles son esas ramas principales en las que se divide la economía? Tenemos dos tipos. Tenemos la microeconomía y tenemos la macroeconomía. Repito, tenemos la microeconomía
y tenemos la macroeconomía. ¿De qué trata la microeconomía? Estudia el comportamiento de los factores económicos. Yo a ustedes les di un concepto de economía que ustedes deberían de haberlo estudiado de una manera más exhaustiva. Pero básicamente la economía se enfoca en el estudio de los comportamientos de los factores económicos. ¿Y cuáles son los factores económicos? Los consumidores y los productores. Analiza por qué este productor decidió producir esto. ¿Por qué este productor le pone el valor, el costo a este producto en diferencia a otro? ¿Por qué este consumidor decide comprar esto y este otro decide comprar un producto distinto? ¿O por qué en esta época del año se produce esto y se consume esto? Entonces, estudia la economía de una manera más exhaustiva, más particular. A diferencia de la macroeconomía. La macroeconomía ya estudia los problemas de la economía desde otro punto de vista. Los estudia de carácter global. ¿Qué es lo que hace? Trata de caracterizar la economía social, la economía de un país, la economía del mundo, la economía de una región. También trata de diagnosticar un problema general en economía. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar la crisis económica de Nicaragua, es la macroeconomía la que la estudia. Y no solamente para hablar de problemas. Si nosotros queremos decir de que Nicaragua quiere buscar nuevas rutas de progreso económico, es la macroeconomía la que entra en acción. Pero obviamente para entender todo eso va de la mano con la microeconomía. Por ejemplo, si se quiere hacer un estudio de producción, un estudio de negocio, de mercado, ahí entra en juego la microeconomía. Entonces, la macroeconomía también en su quehacer valora cómo están funcionando las microeconomías de diferentes zonas, de diferentes regiones. Entonces, una se focaliza de una manera más específica y la otra diagnostica, caracteriza la economía de una manera más general. Entonces, por eso la economía es una ciencia, porque la economía se dedica a observar, a estudiar, a investigar, a caracterizar, a responder, a buscar soluciones. Por eso la economía no solamente es dar consejitos piadosos de ahorro. No, o sea, la economía tiene un carácter científico. Entonces, eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Dicho todo esto, tenemos que nosotros ver que la economía tiene utilidades y que ese es otro tema muy, pero muy importante. Vamos a darle un poquito más de luz a este lado de acá. Vamos a ver, quiero lograr enfocar. A ver si enfoco bien por ahí. Vamos a ver. Dicho todo lo que hemos estudiado, la economía tiene sus utilidades, chicos. ¿Cuáles son las utilidades de esa economía? Yo compartí como unas 3 o 4 en clase. Pero ¿de qué tratan esas utilidades de la economía? Acuérdense del objetivo. Acuérdense que la economía es una ciencia y la economía ayuda a la toma de decisiones. Acuérdense de aquel caso que nosotros analizamos de Juan, los 25.000 córdobas y la moto. Entonces, la economía como ciencia estudia esa situación y obviamente te va a aconsejar lo que mejor le conviene a tu economía, no a tus ganas, no a tus deseos, sino lo que mejor te conviene para el desarrollo y el progreso de tu persona, de tus riquezas y de tu economía en general. Entonces te ayuda a tomar decisiones. ¿En qué momentos? En momentos de escasez, en momentos de abundancia, para que tampoco despilfarres el dinero. Tenés que valorar tus necesidades. Por eso la economía estudia las necesidades. No es que va a venir la economía a complacer las necesidades que se te antojen, no. Te ayuda a tomar decisiones. ¿En qué momento? ¿Para qué invertir esto? ¿Qué tipo de negocio puedo abrir en este momento? Te ayuda a estudiar el comportamiento de los factores, de los factores económicos, de los agentes económicos. Entonces, valora la toma de decisiones. También la economía nos brinda métodos para administrar. Las personas que van a estudiar administración de empresas, finanzas, economía, van a estudiar esto. Para brindar métodos de administración, obviamente la economía tiene que estudiar, tiene que valorar, tiene que examinar, tiene que ver el comportamiento, la situación, el momento. Entonces, esa es otra utilidad de la economía. Ella te brinda métodos donde te ayuda a pensar. Y también la economía te ayuda a tomar precaución en tiempos de escasez, en tiempos donde faltan los productos, en tiempos donde se está escaseando algo. Entonces, la economía te ayuda a tomar decisiones, a tener métodos
de administración, métodos de poder manejar tus finanzas para tomar precauciones en tiempos de escasez. Entonces, básicamente de esto fue lo que yo les hablé en la utilidad de la economía. Y si se presentan dudas, ustedes me las pueden reflejar ahí en el chat para yo comentárselas. Pero eso sí, muchachos, no pierdan de vista manejar el concepto, el significado de economía. Si ustedes no manejan, no se apoderan, no reflexionan el concepto de economía, el resto se les va a hacer difícil entenderlo. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta.